Bueno, porque me hiciste una pregunta sincera, yo te voy a contestar de manera muy sincera. He sentido muchas veces, hermano, mucho desaliento y tristeza y dolor. Y mi madre, que ya está en la presencia, mi primera esposa, que está en la presencia del Señor, mi nueva esposa, mis hijas son testigos de cuántas veces yo les decía que yo no quería estar aquí en la tierra, que Dios me llevara, porque me sentía triste. Porque creo que Dios ha puesto una carga que uno no se merece, yo no me merezco. Y ese es el problema, que yo creía que para ser apóstol había que merecérselo. Pero Dios llamó a Pablo cuando era incrédulo, blasfemo. Y esta carga de este llamado me ha traído mucha tristeza, mucho dolor, mucho sufrimiento. Y eso es duro, es duro. Por 20 y algo de años, la gente, algunos hermanos me decían: pastor, usted es apóstol, llámese apóstol. No me llamen apóstol, porque por allí todo el mundo se anda llamando apóstol y le anda sacando dinero a la gente. Y cada vez que yo hacía eso, el Espíritu Santo me reprendía y yo no hacía caso. Hasta que Dios usó visiones, sueños, y como Él me reprende. ¿Cuáles son las señales de apóstol? Además de la cantidad de iglesias y hermanos que se han convertido, milagros que se han hecho, que no están todos registrados. El llamado, pues. Una de las primeras visiones que yo tuve en cada crisis que he vivido, donde yo he querido abandonar, he querido entregar y decir: Señor, dale esto a otro, yo voy a dedicarme a ser empresario, porque yo era empresario y tenía dinero y manejaba buen dinero y me iba bien. Y entonces ahora tengo que quedarme a orar, a investigar, a predicar, y a veces paso situaciones económicas muy duras, muy difíciles. Pero lo más importante para Dios es el llamado, y para mí también. Entonces en una crisis me mostró el trono. Estaba el Padre sentado, yo vi al Señor Jesús a la derecha, y yo estaba en la primera fila, como ese que está ahí arriba de mi cabeza. Y todos gritábamos al unísono: ¡viva el Rey! ¡Viva el Rey! Todos gritábamos: ¡viva el Rey! Yo salí corriendo de primerito, todos se quedaron atrás, y yo fui donde estaba el Padre y lo abracé, pero no alcancé a ver su rostro completamente. Era como una silueta opaca, igual que la de Jesucristo. Y ahí se terminó la visión. Esa fue una de las primeras visiones que Dios me mostró. Esta misma visión Dios se la mostró a Isaías, a Micaías, y también se la mostró a Esteban. Entonces los llamados siempre están a la misma línea de lo como Dios ha llamado a sus hijos. Insisto, yo creo que jamás pensé que yo tenía las competencias para esta responsabilidad, y creo que no las tengo. Si las tengo es porque Jesús me pone la fortaleza, porque esto es difícil, es complejo, he llorado, he sufrido, he deseado irme de esta tierra. Mi primera esposa es testigo que está en la presencia del Señor, mi hija, de cuántas veces le digo: ya, yo no quiero estar aquí, porque a veces Dios te pide hacer cosas muy dolorosas, sufrir el agravio perenne de acá. A veces no me duele, pero a veces me duele las ofensas, las burlas, los ataques, porque yo no me quería llamar apóstol. Sabía que me iban a agredir. En otra visión, yo estaba orando por mi padre le quedan pocos días de vida, pero el Señor me dijo que se lo iba a llevar. Entonces yo le oré al Señor a la madrugada: Señor, ¿qué sentirá él? Y cuando yo oré en la madrugada, porque me gustaba y me sigue gustando pararme a las 4, a las 3 de la madrugada a orar, yo después de haber orado, yo me senté en un mueble y algo me tomó duro, hice así, y sentí que algo salió. Y yo comencé a subir hacia el cielo. Cuando comencé a subir hacia el cielo, yo decía: esto es lo que uno siente cuando uno se muere. Esto es lo que uno va a sentir cuando uno se muere. Y en el cielo me estaba esperando el Señor Jesucristo. Y así mismo, estaba esperando al Señor Jesucristo. Por cierto, no lo vi de pelo largo. Estaba de pelo bajito y de una barba bajita, diferente a como yo me lo imaginaba. Porque la Iglesia Católica ha presentado a Jesús de pelo largo y de barba larga. No, ese no es Jesús. El Jesús que yo vi en el cielo es un Jesús de pelo corto, así bajito, no calvo como yo. Y lo abracé, y cuando lo abracé así, Él me dijo: no es tu tiempo. Y regresé como si hubiese regresado al cuerpo, hermano. Yo creo que yo salí del cuerpo en ese momento. Eso es lo que yo creo. Porque cuando yo salí, sentí que algo salió, me dolió el pecho. Y hice así. Y salió algo, hermano, y comencé a subir. Eso es lo que uno siente cuando uno va a morir. Y lo que uno va a sentir
cuando Jesucristo venga y nos reciba en el aire en su segunda venida. Porque también tuve una visión donde yo me descuidé espiritualmente por el afán, el dolor, y había querido abandonar el ministerio, y ya lo había abandonado, ya había decidido abandonarlo y dedicarme a otras cosas y cometer errores, pues como cualquier ser humano que trabaja por allí, que no es apóstol. Y Dios me mostró una visión que yo me quedaba en la gran tribulación si yo renunciaba al ministerio. Me quedaba en la tribulación. Yo decía en la gran tribulación, Dios mío, ahora tengo que predicar para que me maten. Por eso que estoy aquí dando la batalla en las redes, predicando, haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y esta fue otra visión que tuve recién convertido, porque yo me convierto, me ponen como pastor, y al año y algo yo tenía un grupito de 8 personas. Y yo predicaba casa por casa en el sector donde ahora está la iglesia, que es una iglesia bien bonita, sector Ciudad Perdida, pero la gente no se convertía. Entonces lo era el Señor y qué tenía que hacer. Y me llega la pastora y profeta Hilda, y me dijo, mira, el Señor me mostró una visión donde tú tenías un corral de ovejas en el Curarire, que es un sector cerquita donde yo tengo la iglesia. Esa fue la primera iglesia que se fundó. De esa iglesia van 4. Y de todo ese proyecto van 30 y algo de iglesias. Entonces, yo fui y comencé a predicar, pero en esos días yo había quedado muy pobre. La camionetica mala, los zapatos tenían huecos, y yo tenía que estar evangelizando por los caminos, polvorientos. Yo le metía hasta papeles. Estaba muy empobrecido, estaba flaco. Hacía ayuno todos los días, 365 días al año. Allí se convirtieron como 60 personas. Porque el Espíritu Santo me mandó a través de esa visión. Esa fue la primera comisión de fundar una iglesia en el Curarire. Pero yo predicaba casa por casa, a veces me daba miedo, porque inclusive allí había uno que ya falleció por sus maldades. Le arrebataron la vida en Caracas en una pandilla. Él me agarró y me agarró por aquí y me dijo, bendito pastor, con la otra palabra, te voy a matar, ¿qué tal? Y ahí en ese momento yo me quería ir para el cielo, porque yo estaba sufriendo mucho. Mi esposa inconversa, no se quería divorciar porque yo era evangélico, había quedado pobre porque yo lo vendí todo después de ser empresario, adinerado, quedé pelado porque se me enfermaron, yo tenía una hacienda de guayaba que me daba mucho dinero, me hubiese comprado carro nuevo y todo eso se dañó. O sea, Dios me castigó de una manera, me disciplinó de una manera tremenda, castigó en el buen sentido de la palabra, como lo dice Hebreos capítulo 12, a sus hijos Dios disciplina. Dios quería enseñarme a depender de Él solamente, porque el apóstol tiene que depender de Él. Si tiene, tiene, y si no tiene, no tiene. Y si come una vez al día, una vez al día. Para ese entonces yo comía una sola vez al día, porque no tenía cómo mantener a mi familia. Y yo hacía ayuno todos los días para no hacer carga también a mi padre, a mi madre, que me estaban dando la comida, y mi esposa estaba siendo mantenida por mi suegro. Entonces yo estaba muy sufrido, muy dolido, me sentía triste. Y entonces ahí también me amenazan de muerte. La primera iglesia que se fundó, la pastoría, mi hermano Ende, un hombre, un reverendo tremendo, un hombre de Dios, insigne, su esposa bella y hermosa, que es profetisa del Señor, Hilda Villalobos, y sus hijos hermosos. Y entonces en eso yo sentí miedo y dolor. Y me levanté, recuerdo en una visión de noche, y se me aparece el espíritu corporal de paloma en una visión, así, como esa palomita así, pero más grande, grandota. Y me miraba con unos ojos muy, muy dulces, muy bellos. Y me miraba así y me dijo, tienes que cuidarte. Y de ese espíritu, yo sentía la voz que salía de él, y yo miré así, y salió corriendo una gallina. O sea, dijo, tienes que ser valiente, no puedes ser cobarde. Este ministerio, hermano, no es para cobarde, para valiente. Y aquí en las redes, bueno, también Dios me ha dicho varias veces, no, pon tu cara para que te ofendan, ponte el nombre y el título que yo te he dado, porque es necesario que defiendas el apostolado de los pobres, el apostolado que nos anda arrancando dinero, que defiende los 9 dones, los 5 ministerios, enseña el diezmo y la ofrenda, pero de manera como una obligación, pero atada al libre albedrío. Pero eso es una enseñanza que hay que seguir enseñando. 31 años predicando lo mismo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene pronto y Cristo bautiza en el Espíritu Santo. Y eso es lo mismo que voy a seguir predicando hasta el último día de mi muerte. Y estoy haciendo lo que no quiero hacer, llamarme apóstol de Jesucristo, algo que no quería, pero Jesús me dijo que no fuese gallina, el Espíritu Santo. Tengo que dar la cara y que cada quien haga lo que tenga que hacer. Dios te bendiga y te guarde. Espero que esto te pueda ayudar y entender.
Gloria al Espíritu Santo.